Saludar también a las personas que nos siguen por las redes de YouTube, de Instagram, TikTok, Facebook. Bienvenidos a este tiempo, a este poderoso mensaje, que es ya una comunidad muy grande, ¿no? Que está en redes sociales. Nos siguen de Argentina, México, Venezuela, Estados Unidos. Una comunidad global, virtual muy grande que también está siguiendo esta maravillosa obra que estamos haciendo con Redención. Antes de comenzar con el mensaje, incline su rostro, por favor, y oremos. Padre, gracias por este tiempo, por esta palabra que tú nos vas a dar, Señor. Danos en el nombre de Jesús la humildad, el entendimiento, Señor, y de tu Espíritu para recibirlo en nuestra vida, Señor, como directamente de ti, Padre Santo. Permítenos fluir en tu palabra y dar fruto en esta palabra en el nombre de Jesús. Amén y amén. Efesios 3:20 en la palabra de Dios dice: y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Dios es un Dios siempre de mucho más. Cuando nosotros pensamos en 10, Dios está pensando en 1000. Todo lo que nosotros tenemos en nuestra mente, que está limitado por nuestra naturaleza, por nuestro espacio, por nuestro tiempo, por nuestra vida, siempre en las manos de Dios va a representar mucho más. Así que una de las identidades de Dios que Él quiere presentar a nosotros en muchas ocasiones es: yo quiero darte mucho más, hijo. Cuando tú tienes un poquito, Dios te dice: no, quiero darte mucho más de ese poquito. Cuando tú cuentas unos centavos, Dios dice: no está mal, pero quiero darte mucho más de eso. Cuando tú piensas en unas vacaciones, dices: no, me voy a ir 3 días. No, yo quiero que te vayas un mes. Amén. Entonces es una de las primeras cosas que nosotros tenemos que ver en el peregrinar con Dios, cómo Dios nos va enseñando paso a paso, cómo Él quiere que aquellas cosas que nosotros vemos en poco, chiquiticas, pequeñitas, convertirlas en mucho, mucho más. Recuerdo que cuando estábamos empezando en nuestro matrimonio con nuestra esposa, teníamos una lavadora de esas viejas que parecen como las latas de un avión, ¿no? Tú les pegas y ¡brum! Suenan en todo el edificio, grandísimas. Cuando trabajas en estas lavadoras, escucha todo el vecindario de que ya está lavando allá el vecino del 702, escuchaban todos. Pero era una lavadora buena, ¿no? Son esas lavadoras guerreras que les entra de todo y funcionan aparentemente toda la vida. Sin embargo, con el paso de los años, mi vieja lavadora se fue deteriorando, se fue dañando. La reparé 1, 2, 3 veces hasta el punto de que ya la lavadora no daba para reparar una vez más. Pero yo no quería sacarla, uno, porque era inmensa y siempre tuve dudas que saliera por algún lado de ese apartamento. Dije: ¿cómo entraron en esto? No sé, pero sacarlo va a ser un desafío. Entonces me daba pereza, ¿no? Y decía: no, qué pereza sacar esa lavadora. Al punto de que después de la lavadora ser una lavadora que prestó un servicio durante muchos años, siguió prestando un servicio como mesa de corte. Pusimos un mantelito y una mesa y se volvió la lavadora mesa de corte. No sé si le ha pasado eso alguna vez en su casa, ¿sí? Que algunas cosas que nos da pereza mover o sacar, terminamos convirtiéndolas en alguna otra. Y bueno, lavamos nuestra ropa por un tiempo en lavandería mientras algo pasaba, pero en el apartamento empezó a haber un olor bien fuerte, un olor a agua podrida. Y yo no lograba encontrar de dónde salía este olor. Miraba las cañerías, pensaba, yo decía: mi cielo, pero ¿por qué está oliendo así? ¿Será el edificio? ¿Será la calle? Bueno, Galerías a veces tiene ese problema en el acueducto, pero huele terrible. Hasta que un día entendí, porque moví la lavadora, que estaba llena de agua por dentro. Pues yo no soy técnico de lavadoras, no sabía que cuando se apaga una lavadora hay que abrirle y sacarle toda el agua que queda adentro. Pues cómo no, que esta agua se quedó allí, se aposó, se pudrió y empezó a oler maravillosamente por todas partes. Finalmente llegó el día al que le estaba huyendo durante mucho tiempo, y fue el día de sacar esa lavadora. Y yo dije: Dios mío, me tocó. Mi cielo, hoy es el gran día. Esta lavadora se va de aquí. No sé cómo, no sé si la voy a desbaratar, a botar por la ventana, no sé qué voy a hacer, pero se va. Entonces tuve que sacar el agua, el olor por todo el edificio. Eso se reconoció: algo está pasando en el 702, eso huele a muerto.
Con 3 personas la bajamos, rayamos las paredes, sonó por todas partes. Todo el mundo tuvo que ver con esa lavadora. Cuando finalmente quedó al frente del apartamento, eso era como un monumento a la desidia, una cosa horrible que yo decía, Dios mío, ¿cómo pude tener esto conviviendo conmigo tanto tiempo? De un tipo tan pulcro, tan elegante, Pues mire que a veces nosotros no sabemos si por pereza, por miedo o por ahorrarnos trabajo, también ese tipo de cosas las guardamos en nuestra vida durante mucho tiempo. Relaciones tóxicas, cosas viejas en nuestra casa, pecados que están ocultos y que guardamos allí durante mucho tiempo, y hasta que no empiezan a heder y oler mal, no nos tomamos acción para quitar esas cosas viejas de nuestra vida, ¿no? Para mi sorpresa, cuando finalmente salí de esta lavadora, limpiamos el lugar, quedó el espacio vacío. Ahí en el apartamento mi mamá venía a visitarnos para ese entonces y nos quería regalar un mercado. Entonces nos fuimos al supermercado a comprar las cosas y mi mamá no había ido todavía al apartamento, no lo conocía, pero en el mercado vio una lavadora que le gustó mucho, con toda la tecnología de esas lavadoras que al final te cantan una canción cuando terminan, ¿no? Son bien lindas. Y no sé por qué me dijo, mijito, ¿quiere que le compre esta lavadora? Claro, claro mamá, ¿por qué no? Pero ella no sabía que yo no tenía una lavadora. Al final, Dios me dejó una tremenda enseñanza porque ella sin saber compró la lavadora de esas que se levantan así con un dedo. ¿Sí ha visto esas lavadoras que las mueve así en la casa? Que son tremendamente prácticas, livianas. Y llegó la lavadora, la pusimos en ese sitio, inmediatamente Dios me habló que al igual que nosotros guardamos y ocupamos espacio en nuestras vidas con esas cosas viejas, con esos resabios, con esas tradiciones, con eso que nos ocupa espacio en nuestra vida para que Dios ponga lo nuevo, así igualmente Dios actúa en nosotros. Él no puede poner nada nuevo en espacios en los que nosotros nos empecinamos a mantenerlo con viejeras. De hecho, con el tiempo aprendí, a mi papá le encantaba coleccionar antigüedades. Anatema es cosa maldita. Todo este tipo de cosas que uno conserva no sabe para qué están consagradas, no sabe para qué uso se les dio, no sabe uno ni siquiera quién era el dueño, pero Dios nos llama a nosotros por identidad y por sentido común del cristiano a tener todas las cosas nuevas, amén. ¿A cuánto les gusta estrenar? Así como yo voy estrenando mi camisa, mire. Hoy estoy estrenando camisa. Porque la identidad del cristiano efectivamente sí es tener todas las cosas nuevas. Pensar siempre en que Dios nos dará más, mejor y nuevo. Amén. Y hay en la Biblia una historia muy parecida en este sentido, pero obviamente mucho más profunda que mi vieja lavadora, narrada por medio de la vida del gran patriarca Abraham. Abraham se acostumbró, después de la muerte de su padre Taré, a vivir en Aram. La tierra de Aram, aunque no era una tierra mala, era una tierra temporal. Era un lugar donde Dios había destinado a Abraham a estar temporalmente, pero fue el lugar donde murió el padre de Abraham. Y Abraham como que quedó su corazón ahí, ¿no? Como que dijo, esta es mi tradición, esta es mi vida, esta es mi familia, aquí me preparan rico el ajiaco. Sí, aquí todas las cosas las conozco, tengo al vecino de la esquina, al de la panadería, todos me conocen, me conoce don Pedro, doña María, doña Carmenza, yo cómo me voy a ir de aquí. ¿Ves? Y se acostumbró Abraham a vivir en la tierra de su padre. ¿Ves? Se quedó estacionado en una temporada de su vida y es allí justo en ese momento donde Dios lo llama y le dice, Génesis 12:1. Deja tu patria y a tus parientes y a tu familia y vete a la tierra que te mostraré y haré de ti una nación grande, te bendeciré, te haré famoso, estoy leyendo una traducción viviente, y serás bendición para otros. Bendeciré a quienes te bendigan, maldeciré a quienes te maldigan o te traten con desprecio, y en ti todas las familias de la tierra serán bendecidas. En ese lugar donde Abraham se había estacionado, precisamente es donde Dios le lanza el propósito y el desafío que va a cambiar la historia de la humanidad.
va a transformar el destino de la humanidad y va a transformar tu destino y el mío. Sin Abraham no existiría nada de lo que hoy estamos predicando, no existiría este evangelio, no existiría esta maravillosa verdad en Jesucristo si el padre Abraham no hubiera tomado la decisión de salir de ese lugar. Abraham escucha una voz y obedece a esa voz a costa de todo. En el camino Dios empieza a mostrarle y a recordarle su promesa, y en el mismo camino Dios empieza a actuar y operar en cuanto al cumplimiento de esa palabra, de bendecir y de ser una nación grande para toda la tierra. Sin embargo, ustedes conocen algunos la historia. Abraham, en medio del camino, al ver la tardanza de esa promesa, que finalmente se tendría que dar en un hijo, porque cómo es que Abraham iba a ser una generación si Sara era estéril. ¿Cómo es que él podría dar una generación al mundo entero si Sara está estéril? Pues obviamente era el único camino, a través de los hijos. Pero Abraham, en medio del camino, así como muchos de nosotros que no sabemos no sabemos esperar el momento justo, la promesa completa, Abraham, en medio del camino, escucha una voz que le ofrece la misma promesa, pero un poco diferente, a medias, ¿no? A medias. El diablo, la mayoría de veces que nosotros tomamos la decisión de empezar a caminar en fe en las promesas de Dios, siempre nos va a traer otra oferta, parecida, pero incompleta. Quiero decirte algo, Dios no cumple sus promesas a medias, Dios no hace milagros a medias, Dios no hace nada incompleto, Dios todo lo hace perfecto y bueno, amén. Así vas a identificar cuando algo es de Dios o cuando algo es del enemigo. El enemigo actúa a medias, incompleto, en zonas grises, en supuestos. Dios actúa en plenitud, completo y perfecto. Lo que Él dijo que iba a hacer, lo va a hacer tal cual como dijo que lo haría. Y Abraham escuchó la voz de Satanás a través de Sara, su esposa, que le dijo: llégate a tu sierva Agar para ver si a través de ella Dios cumple esa promesa. Han pasado muchos años, yo ya tengo 90 años ya, la gravedad hizo, cómo Dios puede levantar esto no lo sé, pero tu sierva es joven, llégate a ella y ten un hijo a través de tu sierva, a ver si a través de ese hijo es que Dios va a cumplir la promesa. ¿Cuántos de nosotros hemos querido ayudarle a Dios en algún momento de nuestra vida? Decirle: Dios, bueno, ella no es la idónea, pero se parece, aguanta. Bueno, Señor, esa no es la casa que tú me prometiste, pero casa al fin de cuentas. Bueno, Señor, ese no es el trabajo que tú me prometiste, pero es trabajo. Y tratamos de ajustar, de acomodar, de meter cualquier suerte de propósito dentro de la bendición de Dios a la fuerza y forzarlo y decir: no, es Dios, cuando no es Dios. Eso fue lo mismo que hizo Abraham, Sara y Agar con Ismael, trayéndoles terribles consecuencias. Usted sabía que en este momento estamos viviendo una guerra mundial, que es una guerra que tiene muchos vertientes, es una guerra fría. Guerra fría se llama cuando las guerras son de hambre, son de quitarle el gas a una población, son de cerrar a un pueblo en un lugar y pocos se levantan armas. Hoy estamos viviendo una guerra muy larga en Jerusalén entre el pueblo palestino y el pueblo judío, que no es otra cosa que los hijos de Ismael y los hijos de Isaac, Agar y Sara. Dos hermanos enfrentándose durante toda la historia de la humanidad, porque Abraham se echó una canita al aire, porque Abraham quiso ayudar a Dios. Amados, nunca, por favor, nunca crean ser más buenos que Dios y pretendan ayudar en algo en lo que Dios ya tiene un plan completo, hecho y de una forma, ¿ok? Si Dios te dijo que te daría una esposa idónea, no trates de organizar a la errónea para convertirla en la idónea. No, Dios te va a dar una idónea, ¿ok? Si Dios te dijo que te va a dar una casa blanca, no compres una gris y la pintes de blanco. Dios te va a dar una casa blanca, ¿ok? No ayudes a Dios, no ayudes a Dios. Dios no necesita ayuda
de nosotros, porque miren las consecuencias tan graves. Finalmente, a pesar de lo que Abraham y Sara hubiesen hecho, hay algo maravilloso en las promesas de Dios, ¿sabes? Y es que las promesas de Dios se cumplen sí o sí. Por eso dice su palabra que sus promesas son sí y amén. Van por encima incluso muchas veces de lo que nosotros creamos, de lo que nosotros sintamos, de lo que nosotros pensemos o de lo que nosotros hagamos. Sus promesas se cumplen en Él siempre y son un sí y un amén. Y Dios no iba a hacer la excepción con Abraham, a pesar de que Abraham hubiese tomado una decisión que a futuro a él y a toda su generación y a toda su descendencia le iba a traer consecuencias terribles. Génesis 15 versos 4 y 5 dice: después el Señor le dijo a Abraham: no, tu siervo no será tu heredero, porque tendrás un hijo propio, quien será tu heredero. Entonces el Señor llevó a Abraham afuera. ¿A dónde llevó el Señor a Abraham? Afuera. Y le dijo: mira al cielo, si puedes, cuenta las estrellas. Esa es la cantidad de descendientes que tendrás. Abraham estaba mirando todo desde sus posibilidades, amados. ¿Ven? Por eso el mensaje de hoy se llama Dios hará mucho más, porque nosotros nos acostumbramos a mirar las cosas dentro de nuestras posibilidades. Lo que yo puedo con esto que tengo es aquello. Con los años que me quedan, por mucho haré esto. Con la economía que tengo puedo hacer esto. Con la salud que tengo yo alcanzo a llegar hasta esto. Pero Dios siempre nos está mostrando a través de su palabra que Él quiere hacer ¿cuánto? Mucho más. No te olvides de eso. Y Dios está sorprendiendo a Abraham y le dice: mira, sal de esa carpa. Sal de esa carpa en la que te acostumbraste. Sal de tu zona de confort. Sal de tu comodidad. Ya te acostumbraste a estar ahí, Abraham. Te diste hasta por perdido y pensaste: así va a ser mi destino. Abraham, de hecho, en este momento le está renegando a Dios y diciéndole: Señor, ¿cómo es posible que la promesa de una descendencia vaya a caer en manos de un heredero que no es tuyo? Es de Agar, es de los ismaelitas. ¿Cómo es posible? Y ahí es donde el Señor le dice: no, tranquilo, a pesar de tus errores yo voy a cumplir mi promesa, tendrás tu hijo propio, pero necesito que para que lo veas salgas de ahí. A muchos de nosotros Dios nos tiene que sacar del lugar de nuestras costumbres, de nuestra comodidad, para mirar un poco más allá. Amén. Muchos tenemos que salir de esa carpa en la que nos encontramos, que a veces se llama estudio, a veces se llama trabajo, a veces se llama empresa, como quiera que se llame esa carpa donde tú te encerraste y dijiste: aquí no hay más posibilidad sino nuestras cuatro paredes de lo que yo conozco como vida. Tienes que salir con un objetivo, y es mirar lo que está diciendo la palabra de Dios. Dios le dijo a Abraham: mira las estrellas y si puedes contarlas, así será tu generación. Dios le está diciendo a Abraham que cuando salgas de la carpa verás mi gloria y esa será tu generación. De ahí en adelante en eso es lo que caminarás. Y es lo primero que Dios nos hace como creyentes cuando nos empieza a dar promesas. Todos nosotros debemos caminar en una promesa. Y si no tienes una promesa, hoy te regalo esta promesa de parte de Dios para que camines en ella. En una gran nación te bendeciré, serás bendición para todas las familias de la tierra. Amén. Camina en esa promesa. Si no tenías una, hoy ya tienes una promesa en la cual caminar, amado. Pero esa promesa Dios va a tener que hacerla cumplir en tu vida, a pesar de lo que tú seas, a pesar de lo que tú hayas hecho o hagas, a pesar de lo que tú creas. Amén. Dios va a tener que cumplir esa promesa en tu vida a pesar de todo. Y así, igual con Abraham, Dios le dice: sal y mira al cielo. Hoy el Señor te dice: sal de ese lugar y mira al cielo. Sal de tu condición de estrechez, de imposibilidad. Sal de tu limitación, tal vez de tu economía, y mira al cielo. Mira a Dios, el creador del cielo. Cuán bien nos hace a nosotros cuando miramos al cielo, ¿no? ¿Cuánto les gusta mirar al cielo? A mí me encanta orar y mirar al cielo, y cuando veo la extensión del cielo digo: Señor, si tú pudiste
hacer, gobernar y crear y sostener este firmamento tan grande sobre mí, ¿cómo no podrás cuidar mis pequeños detalles? Gracias porque el Dios que cuida ese firmamento es el mismo que me cuida a mí. Entonces, cada vez que Dios nos va a llevar un poco más allá, nos obliga a salir en algún momento de nuestra comodidad, de nuestra carpa y a mirarlo a Él. Amén. Eso hace Dios cuando nos quiere dar mucho más. Lo primero que nos dice es: ven, mírame. Nos llama a orar, nos llama a ayunar, nos llama a meternos más con Él. ¿Por qué? Porque estamos a punto, amados, de ver algo que le hemos pedido a Dios durante mucho tiempo, que es lo que Dios estaba pidiendo. Estamos a punto de ver un milagro grande en nuestra vida. Dios siempre, amados, con cada uno de nosotros va a llegar un momento donde nos haga el milagro. Amén. Y creo que a todos los que estamos acá, Dios nos ha hecho un milagro en algún momento de nuestra vida. Amén. De otra manera no estaríamos acá. Porque no tendríamos fe, porque no tendríamos evidencias. De hecho, la palabra de Dios dice que los apóstoles eran seguidos de muchos prodigios, señales y milagros para confirmar su llamamiento, para confirmar su propósito, para confirmar lo que ellos estaban llamados a hacer en Cristo. Entonces los milagros en nuestra vida, amados, tienen como objetivo, como propósito, confirmar lo que Dios ya ha dicho que nosotros debemos hacer. Confirmar esa promesa que Dios le dio a Abraham en el principio. El hijo que iba a nacer de Abraham tenía exactamente ese propósito, y era confirmar que Dios estaba dispuesto a cumplir su promesa a pesar de que todo estuviera en contra. Hoy quiero decirte, mira, Dios está comprometido en cumplir tu promesa, la que hizo, de cumplir esta promesa a pesar de que tú lo veas todo en contra, a pesar de que todas las circunstancias en tu vida sean contrarias. Amén. ¿Están conmigo? Denle un aplauso fuerte al Señor por eso. Génesis 21, versos 1 al 2 dice: el Señor cumplió su palabra e hizo con Sara exactamente lo que había prometido. Fíjese en esto: Dios cumplió exactamente lo que había dicho, no más, no menos, tal cual como se lo he dicho. Ella quedó embarazada, dio a luz un hijo a Abraham en su vejez. Esto ocurrió justo en el tiempo que Dios dijo que pasaría. Espera el tiempo de Dios. No te adelantes como Abraham, pero tampoco te quedes encerrado en una carpa esperando a qué. Sal, ora, mira con perspectiva, mira con visión como Dios cumple, como las estrellas del cielo, promesas a miles, y también te las va a cumplir a ti. Muchos de nosotros limitamos a Dios, amados, y nos quedamos con el milagro, pero no con el Dios del milagro. Todo lo que Dios ha hecho hasta este momento en la vida de Abraham, es lo que Dios dijo que tenía que hacer. Amén. Hasta el momento. Te daré un hijo, serás bendición y bendecirás a las naciones de la tierra. Sin embargo, a pesar de que la promesa está confirmada sobre Abraham, a pesar de que él ha salido de Harán, de la tierra de sus padres, y se está moviendo hacia su Canaán prometido, está justo en medio del camino, está en la mitad del camino, ocurre este milagro maravilloso, el cual indudablemente transforma su vida. Y la Biblia dice que pasan 7 años Abraham viendo crecer a su hijo Isaac. Pasan 7 años en los cuales cualquiera de nosotros, al igual que Abraham, se hubiera encariñado de ese niño, ¿no? Imagínense lo cachetoncito, gordito así, squishy, abochonadito, lindo, tierno, un niñito. ¿Quién no se enamora de un hijo así, no? Sí, yo siempre que veo las fotos de mi hija Sara, digo: Sarita, tú eras tan linda, eras tan linda. Porque es real, a los 7 años, y cuando son pequeños los niños son perfectos, son hermosos, son lindos. Después de los 7 yo no sé qué les pasa, pero Abraham efectivamente se había quedado en la mitad del camino, ocupando su función de ser el padre de Isaac, lo cual le había impedido seguir viendo el resto de la promesa que decía ser el padre de naciones.
se detuvo, al igual que se detuvo en Harán al ver la muerte de Taré, se detuvo nuevamente en el camino al ver el nacimiento de su hijo Isaac, a contemplarlo. Lo puso tal vez como excusa para continuar adelante y decir, tengo que continuar a Canaán. ¿Cuántos de nosotros no hemos puesto alguna vez como excusa a nuestros hijos? No, es que yo no puedo ir el domingo, pastor, es que el bebé, es que está haciendo frío. No, es que imagínate que es que mi hijo, mi niña, etcétera, etcétera. Y cuando están bebecitos y cuando están niños es una excusa súper válida para no cumplir el propósito de Dios. Sin embargo, yo quiero decirte que cuando nosotros estábamos con mi esposa, con Sara de 1 año, y mi esposa tenía un infarto, había acabado de pasar un infarto, tenía una condición cardíaca supremamente delicada, nosotros íbamos domingo, miércoles, jueves y sábado todo el día a la iglesia con una niña de meses en un cochecito. Nunca olvidaré eso, que nada nos impidió seguir al Señor, ni siquiera nuestra hija, porque Dios había puesto cumplir, porque Dios nos había prometido esto, que no se detenía el paso con una hija, con un nacimiento, con tal vez una prosperidad momentánea, tal vez con una conformidad momentánea. Yo no estoy diciendo que no tengas contentamiento, la Biblia dice que debemos estar contentos con lo que Dios nos ha dado, pero estar contentos es diferente a estar conformados. Son dos universos. Estar contento es estar agradecido en este momento temporal en el cual Dios ha permitido que yo haya llegado en bendición, pero no es el lugar donde yo estoy destinado a detenerme y a terminar. Amén. Y es allí donde viene el momento más crucial de toda la historia de Abraham y de toda la historia tal vez de la humanidad, y es cuando Dios le pide a Abraham a su hijo Isaac, amados. Creo que lo tomó por sorpresa a Abraham, pero para Abraham no era extraño que los dioses de aquel entonces pidieran sus hijos. Abraham está en medio de un contexto en el cual los dioses paganos que lo rodeaban pedían hijos, pedían para su sacrificio los hijos, la sangre de sus hijos. Entonces Abraham pensó, tal vez este Dios que me está hablando, porque escúchame, Abraham seguía una voz. Abraham nunca vio a Dios físicamente, él seguía una voz que le hablaba. Entonces Abraham pensó, tal vez esta voz, este Dios que estoy escuchando, actúa igual que los otros dioses y me pide sacrificios. Obviamente no se lo tomó tan a la ligera como yo te lo estoy contando, pero seguramente para él era habitual que eso pasara en medio de su contexto. Así que Abraham emprende la trágica labor de llevarse a su hijo a 3 días de camino al monte de Moriah, donde allí lo va a sacrificar. Génesis 22 versos 1 y 2 dice: aconteció que después de estas cosas Dios probó a Abraham y le dijo: heme aquí, toma ahora tu hijo, tu único hijo Isaac, al que amas, y vete a la tierra de Moriah y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. En ese momento de comodidad, en ese momento de reposo, en ese momento de plenitud, Dios le dijo a Abraham: ahora es el momento de que me sacrifiques y me entregues tu hijo. Cuán doloroso sería para nosotros que Dios nos pidiera en este momento una de las grandes bendiciones que nos ha dado, ¿no? ¿Qué grande bendición podemos decir nosotros que tenemos? Tal vez si tú tengas un emprendimiento en el que estés recibiendo dinero, en el que te estés lucrando y te esté mostrando en tu vida un destino, qué doloroso sería que Dios te dijera: entrégamelo. Parece que no tiene sentido, ¿cierto? Parece que es como si fuera el mismo diablo el que nos lo está pidiendo. Qué doloroso sería que Dios te diera al hombre de tus sueños, que ya estuvieran a punto de casarse, tal vez con fecha de matrimonio, y Dios te diera: entrégamelo, me pertenece. Qué doloroso sería incluso con un hijo que el Señor se lo pidiera a uno de vuelta y le dijera: entrégamelo, me pertenece. Pero es lo que está pasando y ocurrirá y ocurre cada vez que nosotros ponemos por encima del Dios de los milagros al milagro.
Por eso muchos de nosotros a veces no recibimos milagros, porque Dios sabe que vamos a enamorarnos, encariñarnos, apropiarnos e idolatrar el milagro que Dios nos dio y olvidarnos del Dios que hizo el milagro. Por eso muchos no pueden ver a veces milagros en su vida y dicen: Dios, prospérame, pero en el fondo te voy a prosperar, pero me vas a cambiar por la prosperidad que te voy a entregar. Y cuando te la estoy seguro que no me vas a entregar, que no me vas a ser fiel. Pero cuando nosotros tenemos un propósito, tenemos una promesa, Dios se ha empecinado en darnos un camino y una dirección para operar en él. Créeme, amado, que todas las cosas que Dios nos pida es para darnos mucho más. Todo lo que Dios nos pida, sean bienes materiales, sean personas, sean relaciones, sean trabajo, sea incluso irte del lugar donde hoy estás, es para darte mucho más. Amén. Dale un fuerte aplauso al Rey. Y allí está el viejo Abraham con Isaac, 3 días de camino. Isaac preguntándole: Padre, pero ¿dónde está el corderito que vamos a sacrificar? ¿Dónde está? Porque ya yo tengo por costumbre que cada vez que vamos a llevar un altar a Dios, aquí está el sacrificio. Ahora solo vamos tú y yo. Y me imagino al pobre viejo diciéndole a su hijo, así con sus bracitos todos gorditos y sus manitas repolluditas: Dios proveerá. Pero en su interior pensando: Señor, ¿cómo es posible que yo esté caminando a este monte a sacrificar mi bendición, lo que tú me has dado, lo que durante tanto tiempo he atesorado? Difícil, pero ahí está el viejo Abraham llevando a su hijo a este monte, a este altar entre piedras y maderos que está levantando y lo está encendiendo, mientras Isaac a lo lejos mira: ¿dónde está el corderito? Abraham continúa y persevera allí en esta labor maravillosamente difícil, increíblemente traumática, de sacrificar a su hijo, pero su obediencia está a punto de abrir el espectro más grande de salvación que hay en la humanidad. Abraham está pensando que el hambre de los dioses se sacia por medio de sacrificios, pero el Dios de Abraham está a punto de manifestársele a Abraham como el Dios que él mismo pone el sacrificio. ¿Puedes imaginar esto? Abraham está en un contexto en el donde todos los dioses piden sacrificios, pero el Dios de Abraham es el que pide sacrificios, pero él mismo pone el sacrificio. Está a punto de manifestársele el cuadro tipo de Jesucristo a Abraham, a toda la humanidad, por una decisión, y es la de entregar su ídolo, entregar su Isaac. Tú no te alcanzas a imaginar, porque sé que no lo has hecho, cuánta bendición hay al otro lado de entregar ese Isaac, al otro lado de decirle al Señor: Señor, toma esto que tanto ha atesorado, toma este hijo, toma esta relación, toma este trabajo, toma este talento, toma esta profesión, que la abrazo y la aprieto y mi niño no se me va. No te imaginas cuán grandes y ricas bendiciones hay detrás de entregarle al Señor lo que Él nos pide. Ahora, finalmente, cuando Abraham ya está totalmente decidido a sacrificar a Isaac, aparece ahí un corderito. Dios le dice al ángel: desciende y pone un cordero y trábalo ahí entre unas zarzas para que Abraham no sacrifique a su hijo. Te pregunto algo: ¿Abraham quedó sin hijo? ¿Abraham sacrificó a su hijo finalmente? Pues tal vez sí lo hizo en su corazón, pero no físicamente. Dios no te está pidiendo que renuncies y pierdas las cosas. Dios te está pidiendo que las cambies de señorío, que dejes de tú ser el administrador y el señor de todas esas cosas que tú atesoras y tú tomas decisiones sobre ellas, y que empiece a ser Dios el que toma decisiones sobre ellas. Y además Dios proveerá. Si Dios te está pidiendo que salgas de un lugar, tranquilo, obedece. Dios proveerá, y proveerá para darte mucho más, amados. Me maravilla esta historia al final, porque Abraham termina todo esto. Me imagino a Abraham con su hijo Isaac abrazados, llorando, viendo cómo se incinera el corderito ahí entre las llamas en lugar de Isaac. Me imagino a Abraham quitándole las ataduras a su hijo de las manos, de los pies, desenvolviéndolo de estas cuerdas y llorando. Y Dios diciendo, la voz
diciéndoles a ambos y repitiéndoles la promesa: de cierto te bendeciré. Ese de cierto significa, como te lo había prometido al principio, recuerda que te bendeciré y multiplicaré tu descendencia. Y le recuerda algo que Abraham ya ha escuchado: como las estrellas del cielo. Dios ya le había prometido eso a Abraham, ¿recuerdan? Dios ya le había prometido y le había dicho: tu descendencia será santa, tu descendencia será conectada con Dios, tu descendencia será un sígueme. Dios primero nos llama a que lo sigamos a Él y tenemos una relación estrecha con Él y nos enamoramos de Él y profundizamos con Él y vemos la gloria de Dios como las estrellas del cielo en nuestra relación con Él. Pero falta una parte, amados. Lo que estaba por revelarle Dios a Abraham es tremendamente importante. Dios le dice: tu descendencia será como las estrellas del cielo y como la arena del mar. Dios pone un elemento que nos toma por sorpresa en la narrativa, porque Dios le está diciendo a Abraham: tu descendencia tendrá dos perspectivas. Una, será una descendencia santa, pero otra, yo te estoy pidiendo a Isaac para que abras tu corazón para que toda la humanidad more en ti. Te estoy pidiendo un hijo para darte cientos de miles de millones de hijos, Abraham. Te estoy quitando esto que amas, que igual no te lo quité, para que tu corazón pueda abrir espacio para una descendencia que es como la arena del mar. Esa es la diferencia. Abraham estaba pensando solamente en la generación de Israel, pero Dios estaba pensando en toda la humanidad. Por eso ya, aunque Abraham pudiera mirar las estrellas y contarlas, cuando tomaba en su mano la arena del mar, era imposible contarla. Era imposible contar cuántos granos, porque lo que Dios quiere hacer contigo tal vez sea imposible de que tú lo puedas cuantificar, porque es mucho más grande de lo que nosotros podemos creer o imaginar. Al igual que la promesa que leímos al principio, Efesios 3:20, Él es poderoso para hacer mucho más abundante de lo que pedimos o entendemos, de acuerdo al poder que opera en nosotros. El mismo poder que operó en Abraham hoy está operando en nosotros, amados. En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste mi voz. Hoy te quiero decir algo especial, amado. No se trata solamente de ti. No se trata solamente de tu bienestar, de tu sanidad, de tu economía, de tu sanidad, de tus hijos o de tu pequeña carpa familiar. Se trata de que cuando tú le entregas al Señor aquello que tanto has cuidado, Dios te va a dar mucho más y te va a dar el corazón para que pueda hacer luz a las naciones, amado. Nosotros no estamos llamados como creyentes a escondernos debajo de una mesa. Nosotros estamos llamados como creyentes a hacer una lámpara encendida, puesta en lugares altos, para que todo el mundo vea la gloria de Dios a través de nosotros. Pero hay un solo obstáculo entre esa gloria y el lugar donde estamos. Se llama Isaac. Todos nosotros tenemos un Isaac por entregarle al Señor. Hoy pregúntate, ¿cuál será ese Isaac que se convirtió en un obstáculo entre el cumplimiento pleno de la promesa de Dios y este día que hoy estoy viviendo? Porque te aseguro que en el momento que tú dispongas tu corazón para entregar ese Isaac, verás cómo las puertas del cielo se abren y Dios hará mucho, mucho, mucho más de lo que tú puedas creer o imaginar. Amén. Dale un fuerte aplauso al Señor. Ponte de pie, vamos a orar. Gloria al Señor. Dios es bueno. Dios es bueno. Padre, en el nombre de Jesús yo bendigo esta casa, bendigo esta familia, Señor, y declaro sobre ellos que este tiempo es temporal y que tú les darás mucho más de lo que ellos puedan creer o imaginar, Señor. Hoy en el nombre de Jesús sabemos que como iglesia, como comunidad de redención, Señor,
Tú nos estás demandando algo para darnos algo mucho más grande, Señor. Tú nos estás permitiendo que abramos espacio en nuestra tienda, que ensanchemos la tienda, que abramos las cortinas, que salgamos incluso y miremos, Dios. Porque el lugar donde estamos no es el lugar donde permaneceremos, sino que tú nos harás, Señor, padres de naciones, en el nombre de Jesús, Señor. Yo te doy gracias, Padre Santo, porque esta iglesia, Señor, esta pequeña manada, Dios, es tan solo un Isaac de las cosas tan grandiosas que tú harás, Señor, en esta comunidad que se extiende a través del mundo, Dios. Permítenos ser obedientes, Señor, y entregarte cada uno de nosotros aquellas cosas que atesoramos, poseemos y aferramos, que te pertenecen, Señor, para que tú nos des mucho más, Dios. Danos un corazón amplio, ancho, Señor, para amar a los perdidos, a los necesitados, para amar la humanidad, para entender que no se trata solo de nosotros, Señor, sino se trata del mundo entero, Dios, esperando una respuesta. Más hijos. Y quiero terminar entregándote una promesa, amado. Mateo 6:33 dice: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo os será añadido. Tal vez tu Isaac sea precisamente eso. Tu Isaac sea la preocupación por el trabajo, por la provisión, por qué vas a comer, por qué vas a vestir. Pero la palabra es clara cuando dice: entrégame esa preocupación, entrégame ese afán, entrégame ese trabajo y toma en tus manos mi reino y mi justicia, que significa cumplir lo que yo te he prometido sobre tu vida. Y quiero decirte algo, amado: Dios proveerá todo lo que te haga falta y necesites para cumplir su propósito en tu vida. Todo lo añadirá, no te faltará absolutamente nada. Así que descansa en su promesa esta mañana. Descansa, el corderito está listo para ser sacrificado en lugar de tus sueños, en lugar de tu Isaac. Dios no quiere quitarte nada que amas, Dios quiere multiplicártelo. Pero hoy es necesario, amados, que entendamos que Dios es el que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundante de lo que nosotros pedimos o entendemos, según el poder que actúa en medio de su iglesia. Padre, hoy recibimos esta promesa con gratitud en el nombre de Jesús. Y sabemos, Dios, que esta temporada, Dios, no es el lugar final donde tú nos quieres llevar, sino que es el altar donde tú nos pides el sacrificio de nuestro milagro, el sacrificio de nuestro Isaac, Señor.
para darnos mucho más. Mucho más, dilo conmigo, mucho más, Señor, de lo que yo puedo creer o imaginar, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dale un fuerte aplauso al Rey. Gloria al Señor, amados. Gloria al Señor. Tomen sus asientos, iglesia. Ya vamos a terminar. Para finalizar, yo quiero pedirles a los que estamos aquí, a los que nos siguen a través de las redes sociales, que nos tomemos este tiempo especial para sellar esta palabra también a través de nuestros diezmos y nuestras ofrendas. La palabra de Dios es clara y dice que es mucho más dar que recibir, y aquel que siembra abundantemente, abundantemente segará. Así que la economía del reino de los cielos funciona a través del dar. La economía del mundo tal vez funciona a través del ahorro y del capital, pero la economía del reino de los cielos funciona a través del dar. Si tú quieres ser bendecido grandemente económicamente, tienes que aprender a dar para la obra del Señor, sin preguntarte qué pasa con ello. Yo sé que hay gente de mal testimonio, sé que hay pastores que se han enriquecido a través de la iglesia, pero aquí no es así, te lo puedo asegurar. Gloria al Señor, que en Redención tenemos pastores que trabajan, que tienen proyectos, que tienen emprendimientos, que a través de los cuales Dios los bendice mucho más rica y abundantemente que incluso lo que la iglesia pudiera hacer por ellos. Así que Dios nos está llevando a un nivel de fe en el cual la economía para nosotros no va a ser un obstáculo. Amén. No va a ser un impedimento para cumplir su propósito, no va a ser un imposible, sino simplemente va a ser un medio para llegar a ese lugar y a esa promesa donde Dios nos quiere llevar. Amén. Toma allí lo que trajiste para el Señor. Si es tu diezmo, gloria al Señor. Si es tu ofrenda, gloria al Señor. Si ya lo diste a través de los medios digitales, gloria al Señor. O si estás en redes sociales mirándonos y vas a hacerlo a través del link que tenemos ahí en la descripción, gloria al Señor. Yo voy a orar por ello. Padre, gracias por la economía de esta casa. Gracias porque tú nos sobre y abundas y nos bendices en esta temporada mucho más de lo que nosotros podemos creer o imaginar. Bendecimos los diezmos, bendecimos las ofrendas de esta casa, Señor, declarando sobre nuestras vidas, nuestra casa, nuestro trabajo, que tú, Señor, nos darás mucho más de lo que en este momento estamos dando, estamos sembrando o incluso estamos recibiendo. Damos con gozo, damos con fe, Señor, para tu obra, para tu reino, sabiendo que este es el diseño de tu economía, Señor, y tu manera de prosperarnos. En el nombre de Jesús, Señor, gracias porque tú das semilla al que siembra. En el nombre poderoso de Jesús, amén y amén. Dele un aplauso al Señor por esas ofrendas. Si hay alguien que nos visite esta tarde ya por primera vez, yo le pido que levante su mano. Creo que aquí hay una familia completa que nos visita por primera vez, ¿sí? Bienvenido.